Bueno, bendiciones, hermanos. Dios los bendice. Vamos a seguir con el mensaje de la semana pasada, que fue el inicio del camino del versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos, leímos el 9 y el 10. Se los voy a leer otra vez, donde dice que el poder de Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado. Hay un poquito de resonancia ahí, por favor, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el versículo, o los dos versículos con los que esta serie se puede describir. Y la semana pasada vimos el aspecto de que el Jesucristo quitó la muerte. Bueno, ahora vamos a ver cómo la quitó y cómo es que trajo a luz la vida y la inmortalidad para nosotros. No puedo acentuar tanto el aspecto de que pongan atención en cómo se va a ir construyendo esto. Y si no, como quiera, ahí en YouTube la vamos a subir. Pero pongan atención, hermanos, porque si ustedes le permiten a Jesús morir a donde vamos ahorita, y vamos al infierno también, van a poder ustedes vivir en Él. Pero necesitan permitir que la obra de Dios en Jesucristo cobre vida dentro de ustedes y que entiendan que lo que Él hizo les garantiza a ustedes una libertad y una victoria que nunca antes habíamos tenido. Entonces, primero que todo, quiero que ustedes recuerden que Dios hizo, obviamente, a un hombre, Adán, la humanidad, pero la humanidad o Adán perdió ese pacto, esa unión, esa bendición que tenía con Dios. Perdió la autoridad y la cedió al enemigo, nomás para recordarles. Y a través de una cierta línea de 10 generaciones, que ustedes pueden leer ahí en Génesis capítulo 4 y 5, ¿verdad? Donde se nos describe que fue Adán el primer hombre y luego engendró a Set, y luego engendró a Enós, y luego Cainán, y luego Mahalalel, y así sigue hasta llegar a Noé. Fueron 10 generaciones en las que la autoridad de Dios se fue transfiriendo y la bendición en el grado que a Dios le permitían hacer, nada más. Porque recuerden una cosa, Dios en el momento que Adán le transfirió la autoridad al enemigo, Dios quedó afuera viendo hacia adentro. No es como que Dios podía venir a la hora que quiera. Yo sé que muchos se ofenden, no me importa, esa es la verdad. Y si no, ustedes vayan con el Espíritu Santo y consulten esto, mediten en ello. Pero Dios no podía nada más venir e intervenir en los asuntos de los hombres en un lugar donde no era bienvenido, donde era ilegal para Él intervenir en la tierra, porque la tierra ya no le pertenecía, cuando menos por los primeros 6 días o 6,000 años que le dio a Adán. No le pertenece, hermanos. Y ustedes tienen que entender que la razón por la que hay tantos muertes y abortos y asesinatos y robos y todo lo que ustedes quieran ver, tormentas y desastres en el mundo, todo lo que ustedes pueden ver, y el mundo y la religión misma dice, ¿por qué Dios no intervino en eso? Bueno, la razón es porque no puede, hermanos. No puede. Dios no va a intervenir en un lugar donde todavía el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, según dice 2 Corintios 4:4, no puede intervenir en un lugar donde no es bienvenido. Dios trabaja en aquellas personas que reciben el regalo de Dios, que es Jesucristo, y le permiten con su palabra desarrollar esa autoridad en la región donde está cada uno.
Pero más allá de eso, aún Dios sigue estando limitado en ese aspecto hoy en día. Bueno, más en aquellos tiempos, porque era una sola línea de hombres y las demás líneas, la línea de Caín y muchas de las líneas también de Abel, de Set, perdón, también no siguieron los conceptos de Dios. Entonces, el enemigo, hermanos, ha tenido todo que ver con lo que todo el mal que existe en este mundo nos ha presentado a través de todos estos siglos. Pero Dios halló un hombre después del diluvio que le creyó. Abraham se dice que desde que era muy pequeño en edad entendió que había un Dios y fue separado en una cueva porque lo andaba buscando Nimrod para matarlo. Y creció en un ambiente en el que sus abuelitos y su tatarabuelito, porque allá vivían muchos años. O sea, para que tengan una idea, Abraham vivió con Sem y con Noé muchos años todavía. Y fue instruido por ellos. Y esto hizo, hermanos, que Dios pudiera ver en el corazón de Abraham, en cierta edad, porque lo llamó desde chiquito, pero en la Biblia lo tenemos a los 75 años. Bueno, vio en Abraham a un hombre que estaba dispuesto a instruir a su familia. Génesis 18, versículo 19 nos dice que Dios vio que Abraham enseñaría a sus hijos después de él. E hizo un contrato, un pacto con Abraham, que lo pueden leer en el capítulo 17. No se los voy a escribir porque lo vimos la semana pasada. En el capítulo 17 vemos el pacto que hizo Dios, le cambió el nombre, en lugar de Abraham, padre enaltecido, le cambió a Abraham, que es padre de muchedumbres o de multitudes, e hizo un pacto, y está escrito el pacto. Hubo derramamiento de sangre en ese pacto, y si ustedes supieran o conocen los pactos, todavía hasta el día de hoy en las tribus africanas, o donde quiera que se tenga conocimiento de un pacto, pueden entender la seriedad de fallar a una de las cláusulas de ese pacto, que normalmente representa la muerte para aquel que violó ese pacto. Entonces Dios hizo pacto con Abraham e hizo derramamiento de sangre a través de la circuncisión. No es algo que en un lugar donde andaba showing off, para nada, sino que lo hizo de tal manera que le declaró las cosas que Dios quería ver, que Dios le prometía a él que iban a suceder. Iba a ser llamado padre de multitudes y naciones vendrían como la arena del mar a través de Abraham. Pero la línea que siguió fue poquito a poquito construyendo su palabra, porque acuérdense de una cosa, esto se trata de volver a restituir lo que en el jardín del Edén se perdió. Se perdió la comunicación con Dios, se perdió el compañerismo con Dios, se perdió la autoridad, se perdió el estado de hijo delante de Dios. Lo perdió Adán y lo perdimos todos nosotros. Porque la palabra lo dice muy claro, que por tanto el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Yo no lo llamé. Yo no fui, me apunté y dije, pues que pase la muerte a mí. No, el primer Adán fue el responsable de que ese virus del pecado pasara a toda la humanidad. Por tanto, todos fuimos hechos pecadores. Pero así como el versículo ahí en Romanos 5:12 nos describe esto, también me atrevo con toda la seguridad en el segundo Adán a declararles a ustedes que por tanto la justicia de un hombre entró al mundo y por la justicia la vida
así la vida pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, porque Jesús es llamado el segundo Adán, o el postrero Adán, hermanos. Pasó a todos los hombres por cuanto ninguno de nosotros cometimos justicia. No nos la merecemos. Pero Jesús la hizo disponible a la humanidad. Jesús trató con el pecado y lo venció totalmente, lo pisoteó, acabó con la autoridad del pecado sobre la vida de la humanidad. ¿Toda la humanidad es salva? No, no toda la humanidad es salva. Pero pagó por todos, porque el versículo más conocido de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, no a los que confiesan, al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces Dios pagó la deuda en Jesús, pagó la deuda del pecado, la separación que hubo en el jardín del Edén, y nos reconcilió en el segundo Adán. Ahora, para llegar a eso, hermanos, es la predicación de hoy. Y vamos a seguir un curso en el que no pretendo abarcar todo. El martes vamos a seguir con eso. Explicamos cosas que a veces no estoy en control de esto. O sea, Dios es el que va poniendo la secuencia de los eventos. Y obviamente son tantos, hermanos, que no puedo cubrirlos todos. Pero el martes sí nos damos a la tarea de ver ese tipo de asuntos. Y además vamos a tener la comunión. Vamos a sellar esto con la comunión. Bien, entonces, el propósito número 1 de Dios fue de volver a la normalidad al Adán que se perdió, pero que ya no podía venir a través de la semilla de ningún hombre, porque todos los hombres recibimos el pecado, el virus del pecado. No había ninguna opción. Pero para Dios no había nada imposible. Dios pensó desde antes de la fundación del mundo en ese plan y en esa posibilidad de venir Él mismo a la tierra, tomar un cuerpo de hombre, caminar perfectamente en la justicia que el primer Adán no caminó, hacerlo perfectamente delante de Dios y luego como sacrificio puro en su sangre preciosa, en esa vida eterna que tiene dentro de Él, legalmente, y esto es bien importante, legalmente, todo se trata de hacer las cosas legalmente. Dios hizo todo legalmente, aún ir a la cruz, aún ser llevado en el infierno. No podía Dios entrar a la fuerza, ni siquiera en ese lugar, hermanos, porque era un lugar que Él había cedido a la humanidad. Y Satanás era el que tenía el control de esas cosas, tenía el imperio de la muerte allá en su jardincito, por así decirlo. Pero Dios no podía entrar nada más. Si lo hubiera hecho, no hubiera necesitado a Jesús ni a ninguna otra persona venir a la tierra para solucionar el asunto del pecado en nosotros. Hubiera entrado directamente al infierno y hubiera hecho Shazam y se hubiera acabado todo. Pero legalmente, hermanos, no podía, porque el aspecto legal hay abogadas aquí que no me van a dejar mentir, es lo que rige verdaderamente a una nación que esté en orden. Y Dios es el autor de todas estas cosas, es el abogado perfecto. Dios nunca va a hacer algo equivocado o algo que el enemigo pueda utilizar para decirle: hiciste esto ilegalmente, no tenías el derecho a venir a influenciar la vida de esta persona. Entonces Dios halló a ese hombre, Adán, y bajo ese contrato, bajo ese pacto, fue construyendo a través de los cientos de años, hasta llegar al día cuarto, al día 4000 más o menos, donde Jesús vino a la tierra y donde fue cortado también el Mesías, según la profecía que estaba escrita. Pero construyó en ese pacto y le añadió a través de los profetas y llamó cómo iban a ser y cómo es que qué mujer lo iba a traer aquí a la tierra y cómo es que iba a morir en la cruz y llevar nuestros pecados. Jesús vino, pero vino como bebito, hermanos. Y tuvo que ser instruido tanto en sabiduría como en conocimiento a través de la Torá o del Tanaj, que comprende la Torá
el Neviim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los escritos. Era el único libro que tenían y Jesús lo cumplió al pie de la letra. Caminó en el pacto abrahámico perfectamente. Pero ese contrato, hermanos, que Dios fue construyendo y formando todos los aspectos legales para poder traer a Jesucristo a la tierra, legalmente, y legalmente por eso Isaac tuvo que ser presentado y sacrificado en el corazón de Abraham, legalmente siendo ofrecido por él mismo, para poder en ese pacto Dios decir, el hombre lo hizo, yo estoy autorizado también a hacerlo por la humanidad. Por eso presentó el Cordero, ¿verdad? Como Jorge nos explicaba en una de esas predicaciones, que se las recomiendo, busquen en el YouTube. Ahí después nos dices cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Jorge. Entonces, una vez que Jesucristo fue formado totalmente en las Escrituras, Dios pudo traer su manifestación aquí a la tierra. Porque todo fue a través de hombres que le creyeron, de profetas, de sacerdotes, de personas que creían en Él. Todo lo fueron formando y recibiendo aquí en la tierra. No se forzó Dios. No dijo, a la fuerza me vas a creer. No, tuvo que recibirse poquito a poquito hasta que todo el Mesías fue formado en la palabra y Jesús, Dios en su día manifestó al verbo hecho carne en la tierra. Y una vez que el verbo fue hecho carne en la tierra, hermanos, que Dios mismo vino aquí a la tierra, quedó solucionado el asunto del pecado para siempre. Una vez que Dios vino a la tierra como hombre, ahora el segundo Adán tenía la misma oportunidad que el primer Adán de fallar o de caminar correctamente delante de Dios. Obviamente Jesús caminó a la perfección, cumplió el pacto abrahámico al pie de la letra. Y una vez que hizo eso, de su año número 1 hasta el año 30, y luego cuando recibió el ministerio del Espíritu Santo para poder ministrar el poder de Dios como hombre bajo el bautismo del Espíritu Santo, como ustedes lo tienen también. En esos 3 años quedó completado totalmente la obra de Dios en la tierra y nos demostró a nosotros como hombres y nos calificó como hombres para poder caminar en el mismo poder de Dios que es su palabra. Pero faltaba algo muy importante, que era lo que está escrito en Isaías capítulo 53, versículo, creo que es el 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Bueno, yo quiero saber cómo lo cargó. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que él pudo hacer eso para que yo no tuviera que bajar al infierno y pagar por mis pecados? Sí, una cosa es los pecados que yo cometa aquí y tiene sus consecuencias. Ahí está la cárcel. Haces un robo, pues vas a la cárcel, o haces algo equivocado, o no sé, o sea, hay pago en lo físico. Pero lo físico no fue lo único, hermanos, y ahorita vamos a ver por qué. Requerido delante de Dios. Si no, cualquier hombre hubiera, el mismo Abel que murió por manos de Caín, hubiera sido suficiente para presentar el sacrificio del cuerpo y decir, se solucionó el asunto del pecado desde aquel entonces. No fue suficiente. No fue suficiente, hermanos. Y tienen ustedes que entender eso, que el ser nuestro está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Y para poder estar reconciliados delante de Dios, tenemos que pagar la deuda espíritu, alma y cuerpo. Por eso se habla de muerte espiritual, porque en el momento que cometimos un pecado por el virus que estaba en nosotros, Dios se separó de nosotros. Bueno, Jesús lo tuvo que hacer por fe, pero tuvo que morir espiritualmente para poder ser llevado legalmente. Dios no lo podía meter.
Y eso es algo que a lo mejor ustedes no sabían. Dios no podía meter a la fuerza a Jesús en el infierno. Tenía que ser llevado por un agente del mal creyendo que estaba haciendo algo legal. Lo vamos a ver ahorita. Y los quiero transportar al evento del jardín de Getsemaní. El día 14 de Nisan, que es este martes que viene, es el día verdadero donde se comienza la Pascua y donde después de la cena y de la noche que pasaron ahí en el jardín de Getsemaní, Jesús es sacrificado en el madero y muerto, sepultado en el día 14 antes de entrar el 15, porque era el primer día de los panes sin levadura, que era como un Shabbat, pero alto, se llaman Shabbat altos. Y eso significa que tenían que descansar, no podían hacer ningún trabajo, lo tenían que sepultar antes de que entrara las 6 de la tarde sería el jueves, como primer día. Miércoles a las 6 es la entrada del jueves en el calendario de los hebreos. Bueno, en el jardín de Getsemaní, Jesús ya había caminado perfectamente en el pacto, en la justicia de Dios, como hombre. Había llevado la ley perfectamente, había contestado, había hecho todo el mal que se le presentó a Jesús, hermanos. Todo pensamiento contrario, o te vas a enfermar, o te quieren hacer daño, o te van a apedrear, nada lo pudo tocar. Porque Jesús siempre resistió con la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios no hay una segunda opinión. No es como que el enemigo puede venir y decir, ¿sabes qué? O sea, Dios dijo esto, pero yo digo esto. Y lo demostró en el monte de la tentación. Súbete a la cima del monte y tírate de ahí, y los ángeles te sostendrán en sus manos. Jesús le contestó con la escritura. Y lo volvió a hacer. Le mostró todos los reinos que estaban en la tierra. Si tú te postras y me adoras, todos esos reinos te los doy porque a mí me fueron dados y a quien yo quiero los doy. Dijo Jesús, no. A Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Le contestó con escritura. Y a la tercera vez que vino el enemigo, dice, y el diablo huyó de Jesús por un tiempo. No podía estar presente ante la autoridad de la palabra de Dios. Pero en el jardín de Getsemaní, hermanos, las cosas comenzaron a cambiar. Porque Jesús aún, aunque caminó perfectamente, Jesús aún no llevaba el pecado de todos nosotros. Jesús tenía que cargar, que ser encarado o que ser presentado con algo que Él no cometió y recibirlo. Entonces, por eso en Lucas 22, vamos ahí por favor. Me quiero ir así rapidito porque, gracias a Dios, porque Él está en control con su espíritu de este sermón, hermanos, porque no es fácil, pero en Él descanso. En el 41, Lucas 22, 41, dice, cuando llegaron después de la última cena y llegaron al jardín de Getsemaní, que está en el Monte de los Olivos, hay una cueva ahí que se llama la cueva de Getsemaní, donde vinieron y lo arrestaron. Pero cuando Jesús subió al monte de Getsemaní, que es donde Getsemaní significa donde machucan el olivo, ¿verdad? Las aceitunas, y derraman el aceite. Bueno, la unción de Jesús fue derramada en ese lugar. Pero ese era el propósito y el plan de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan, quiero que entiendan que Jesús obedeció al Padre hasta la muerte. Dice Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, cuando dice muerte y muerte de cruz, no es la misma muerte. Cuando Dios habla primero de la muerte, está hablando de una separación de Dios, de su espíritu.
La vida de Dios se alejó de Jesús, así como se alejó de nosotros cuando cometimos un pecado. Eso es lo que se refiere cuando habla de muerte espiritual. Entonces ahí en el jardín de Getsemaní, Dios le presentó a Jesús una copa que tenía él que tomar. El primer Adán en el jardín del Edén tomó de esa copa del enemigo, pero lo hizo y traicionó a Dios. Su muerte fue merecida, porque él traicionó directamente la palabra que Dios le había dicho al primer Adán. Pero el segundo Adán, que es el jardín de él, el jardín de Getsemaní, el enemigo Satanás vino a hacer exactamente lo mismo que hizo con el primer Adán en el jardín del Edén. Vino y se presentó con él. Jesús no estaba llevando su pecado. Jesús en el jardín de Getsemaní tuvo que resistir el pecado del primer Adán. Todo lo que el pecado del primer Adán permitió que entrara a la tierra, toda cosa diabólica, todo abuso, todo fue presentado en la mente de Jesús a nivel alma, en forma visual, hermanos, en forma en el que él estaba presenciando todo el pecado que el primer Adán permitió entrar a la tierra. Por eso dice Lucas 22, en el versículo 41 en adelante, dice que él se apartó a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, la copa que Jesús estaba a punto de tomar era la copa de obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que tomara la muerte, o sea, que tomara el pecado del primer Adán. En una forma, hermanos, que yo quiero que ustedes la comiencen a imaginar, porque la forma en la que Jesús resistió ese pecado fue ante lo que se le encaró a él, lo que él estaba viendo de todo el pecado. Por eso dice la Escritura que sudó como que gotas de sangre, porque la agonía de estar presenciando todo ese mal, todo ese pecado, toda esa angustia ocasionó que se le reventaran las venitas de la frente. Fue tanta la agonía que él estaba pasando ahí, porque sabía lo que iba a suceder. Sabía que todo el pecado que él se le estaba presentando ahí en el jardín no solamente tenía que resistirlo, pero tenía que resistirlo en una forma para poder pasar la prueba. No podía resistirlo verbalmente como lo hizo en sus 30 años de vida, porque el enemigo hubiera huido. Lo vio, lo resistió humanamente, pero no lo combatió. No habló para decir: esto no es mío. Esa fue la obediencia, hermanos, que Dios le pidió en esa copa de agonía, en esa copa que él tenía que tomar. Tenía que él acceder a la muerte que venía, y eso significaba que la presencia de Dios iba a salir del Espíritu de Jesús y sufrir una muerte espiritual. No sucedió allí, sucedió en la cruz, pero ahí se le presentó porque Jesús tuvo que acceder a, por fe, recibir la muerte, no como el primer Adán, por traición, sino recibir la muerte por obediencia al Padre, que le dijo: vas a morir por toda la humanidad y tienes que llevar el pecado de todos, como segundo Adán, pero llevar el pecado de toda la humanidad. Y Jesús accedió, hermanos, en esos momentos de agonía, mentalmente, porque dices, su alma estaba en agonía, y la alma es la voluntad, la mente y las emociones. Jesús estaba sufriendo, atormentado en su mente, y no podía defenderse con la palabra. Tenía que resistir, pero recibir lo que se le estaba presentando. Aquí tenía que haber también un engaño.
a Satanás. Es una trampa que Dios le presentó a Satanás y ni cuenta se dio. Cayó pero redondito, hermanos, y ahorita vamos a ver un poquito más, pero redondito. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, dice que si los príncipes de este siglo hubieran sabido lo que estaba a punto de suceder, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Claro que no. Si alguien te dice todo lo que te va a pasar y de qué te vas a morir y esto y lo otro, y si tú haces eso, ¿qué vas a hacer? O sea, te estoy avisando, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Si lo hubieran avisado, nunca lo hubieran crucificado, pero ni cuenta se dio. No se dio cuenta de lo que estaba planeando Dios. Por fe recibió la muerte Jesús y estuvo dispuesto a comenzar a sufrir el castigo en lo físico primero de todo el pecado que tú cometiste, que la humanidad cometió sin él ser culpable. Fue azotado, fue escupido, fue golpeado, fue crucificado. O sea, hicieron con él todo lo que quisieron. Pero dice Isaías 53 que el Cordero de Dios enmudeció. Qué tremendo. Y luego fue llevado, hermanos, ante el concilio y ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo mandó crucificar. O sea, fue puesto en el madero legalmente. Dios no lo puso. Dios sabía que lo iban a poner, pero Dios no lo puso. Lo puso el sacerdocio levítico, hermanos. Lo puso en ese madero. Ellos lo condenaron y lo pusieron ahí, lo clavaron en la cruz. ¿Era algo correcto, legal? No. Pero Dios no intervino. Legalmente, Dios, al permitir lo de su hijo, estaba también dejando que el enemigo cayera perfectamente en esa trampa, hasta llegar a tomarlo momentos más tarde y llevarlo al infierno, donde ilegalmente se iban a poner a Jesús, porque Jesús no cometió ningún pecado. Pero bueno, me adelanté un poquito. El hecho de que el sacerdocio lo puso en ese madero y lo clavó ahí. Jesús a las 12 del día comenzó a recibir los espíritus, las enfermedades, el pecado en su espíritu, porque la presencia de Dios ya no estaba en Jesús. Jesús dice a las 3 de la tarde, lo dice la Escritura, dice, y como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Pero lo que Jesús confesó ahí es porque lo permitió a las 12 del día, a la hora sexta. En ese momento, después de Satanás estar viendo cómo Jesús recibió el pecado en el jardín de Getsemaní, y cómo lo estaban tratando sus propios sacerdotes y su propia gente, y cómo lo estaban torturando y haciendo cosas con él que no se las puedo describir. Al ver todas esas cosas, Satanás comenzó a decir, pues sí, este es el Hijo de Dios, pero algo está sucediendo aquí. Porque Dios no intervino en ningún momento. Ni aun cuando lo llevaron a la cruz y en la cruz vino sobre él esos espíritus de maldad y esas enfermedades en su espíritu, porque Dios ya no estaba ahí adentro. Por eso dijo Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios salió de ahí. No podía estar la presencia de Dios y Satanás entrar ahí. Pero cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Satanás dijo, He's mine. Es mío.
Ese era el Hijo de Dios que en Génesis 13 dijo, y vendrá uno que te pisará la cabeza. Y lo tengo en mis manos. Y comenzó a entrar toda la maldad en él, como recipiente abierto, hermanos, sobre Jesús. Y a la hora novena, dice él que exhaló su espíritu sin la presencia de Dios. Dios ya se había ido a la hora sexta. Pero el espíritu de Jesús sin la presencia de Dios se llama muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, ese espíritu tenía que ser exhalado del cuerpo para el cuerpo poder morir. Según Santiago 2, 24 o 26. Ustedes lo pueden consultar. Pero tan pronto como el espíritu de Jesús salió, ahí estaba el enemigo para tomar ese espíritu pecador, según ellos, y llevarlo al infierno ilegalmente. Ilegalmente, ellos no lo sabían. Legalmente para Dios, ilegalmente delante de Dios, pero legalmente para Dios porque lo metieron sin que Dios tuviera que llevarlo ahí. ¿Lo entienden? Ilegalmente lo llevaron ahí. Él no cometió pecado. Y hay muchos que dicen, no, pero es que cuando bajó al seno de Abraham. No, hermanos. El seno de Abraham, en acuerdo con la historia de Rico y el Lázaro, era un lugar que estaba más arriba del infierno, separado por un abismo, y los que estaban en el infierno, en el Seol, no podían pasar al seno de Abraham, ni los que estaban en el seno de Abraham podían pasar para acá. Y los que estaban en el seno de Abraham, dice la palabra de Dios, que no estaban en tormento, porque allí estaba el Lázaro. Y estaba en el seno de Abraham. Sin embargo, el rico fue llevado al sepulcro donde estaba en tormentos y le dijo a Abraham, mándame a tu hijo. Todavía quería que lo sirviera después de todo lo que hizo en la vida, para que toque con su dedo el agua en mi lengua, para ver si así me quito de este tormento que está. Él sí estaba en tormento. Pero los que estaban en el seno de Abraham, todos los santos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos estaba en tormento, hermanos. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos tuvo que sufrir el tormento de los que estaban en el infierno. ¿Por qué no estaban pagando ellos su pecado? ¿Por qué no estaban siendo atormentados? ¿Quién iba a pagar el pecado de ellos? Porque Dios, como Dios justo, tiene que pagar el pecado que tú cometes. Todo pecado tiene que ser pagado, hermanos. Hay un pago. La paga del pecado es muerte. Hay un pago por las consecuencias y consecuencias de todo lo que tú haces aquí en la tierra. Dios no lo va a dejar así nada más pasar. Cierro mis ojitos a ver si... No. Se tiene que pagar. Y Dios le dijo al que estaba en la cruz, al bueno que habló a favor de Jesús, dijo, tú te mereces ese castigo y yo también, pero este que está aquí en medio no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, fíjense bien cómo está construido, porque esto tiene mucha diferencia. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. No le dijo, como muchas personas entienden, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque, hermanos, Jesús no bajó directamente, y les voy a leer, vayan abriendo su Biblia en Jonás. Quiero que ustedes vean, primero que todo, el relato de Jonás en cuanto al sufrimiento de Jesús, que es descrito perfectamente en el vientre del gran pez, en el capítulo 2. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahorita voy a Jonás. Miren lo que dice. Dicen, es que fue Jesús y le predicó a los espíritus encarcelados. Sí fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Estoy acuerdo contigo. Pero no fue a predicarle a los espíritus encarcelados que estaban en el seno de Abraham, primero cuando bajó de la cruz, sino después de sufrir los dolores de la muerte. ¿Cómo le iba a predicar a alguien si él no tenía la presencia de Dios en él? ¿Con qué poder iba a sacarlos de esa cárcel
bajo la que estaban cautivos. Y Hechos 2, en el versículo 24, 26, ahorita les leo unas. Hechos 2, versículo 26. No lo tengo. Sí, 24. Ok, Hechos 2, versículo 23. Dice Pedro, predicando a los que estaban ahí después de que vino el Espíritu Santo, dice, a Jesús, entregado, es 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a Jesús lo prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ok? Lo crucificaron. Pero miren cómo dice el 24, al cual Jesús, Dios levantó. Después de la crucifixión, sí, pero lo levantó suelto los dolores de la muerte. No lo levantó estando en el seno de Abraham, lo levantó después de que fueron sueltos los dolores de la muerte, después de que el pago de todo el pecado de la humanidad que se cobró Satanás sobre Jesús, porque se lo cobró, hermanos. Y no es como que él iba a decir, ya se pagó todo, ya no le voy a hacer nada. Satanás hubiera seguido torturando a Jesucristo por más de 3 días y 3 noches. Pero la justicia de Dios, me preguntan a mí, no les puedo contestar. Pero Dios cumplió y satisfizo su justicia con 3 días y 3 noches, con el castigo que estaba viniendo sobre Jesucristo. Él sufrió y pagó por el pecado de todos los que estaban en el seno de Abraham. Y todo el pecado de la humanidad que entró por el primer Adán. Y fue puesto ahí ilegalmente, pero legalmente por Dios, porque Dios no intervino. A Jesucristo lo llevaron ahí, hermanos. Y una vez que estuvo en ese lugar, el jardín de Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, entonces se convirtió en exactamente lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Porque en el jardín del Edén Satanás entró y tentó al hombre y el hombre cayó. En el Hades o en el Seol, en el infierno, Dios entró legalmente, no por la espalda como hizo Satanás. Legalmente fue puesto ahí, pero ilegalmente pusieron a su hijo, porque su hijo no cometió pecado. Y su hijo llevó el pecado de todos ustedes. Y quiero que comiencen a poner atención. Todo el pecado, hermanos, que jamás existió, existe y va a existir, fue puesto sobre Jesús. Porque el saldo de la justicia de Dios fue reconciliar a la humanidad por medio de Jesucristo con Él. El saldo del pecado fue totalmente pagado. La justicia de Dios fue la que fue satisfecha en el infierno. Dios dijo, basta, el pecado está terminado, mi hijo es inocente, tú metiste a una persona inocente a este lugar y lo torturaste y le hiciste llevar el pecado de toda la humanidad, pero mi hijo es inocente. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios bajó desde el trono hasta el lugar más profundo en el infierno y nació de entre los muertos. Fue una nueva criatura. Colosenses capítulo 1 o 2, en los primeros versículos, dice que fue el firstborn de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. Pero hay una cosa más. El pecado que se cobró sobre él no fue el de Jesús. Fue el tuyo. Y delante de la justicia de Dios, aquí está la abogada, cuando un juez determina que la justicia se pagó, la justicia se pagó.
el pecado que Jesús pagó por ti fue pagado delante de Dios, como segundo Adán por toda la humanidad. Tu pecado fue totalmente perdonado. Ya no hay nada que quede entre tú y Dios. Y no nada más estoy hablando de la vida eterna, hermanos. Estoy hablando de la enfermedad, estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de toda situación de las tinieblas, que tú llegues y le digas, basta en el nombre de Jesús. No puedes operar más en mí. El precio fue pagado en la corte más alta que hay en toda la creación, y no hay un juez correcto que vaya y diga, ok, no, sí, pero se equivocaron de persona, ahora tú tienes que ir a pagarlo. No, una vez que la justicia se cumple y se paga por eso, ya no lo puedes volver a juzgar a alguien. Jesús llevó como el postrer Adán. Acuérdense que la palabra Adán significa humanidad. Pagó el pecado de la humanidad y saldó la cuenta delante de Dios. Y se levantó de entre los muertos, y ahora sí, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, que fue a la cárcel después de haber muerto en la carne, pero sido justificado en el Espíritu, y le predicó el Evangelio a todos los que estaban presos en el seno de Abraham. Y ya me imagino a todos, David y todos, saltando y brincando porque sabían quién era el Mesías. Y abrió la cárcel y llevó cautiva la cautividad al cielo. Una de las razones por las que no había subido nadie al cielo antes, hermanos, obviamente es porque no había habido todavía un pago por el pecado. Los espíritus de todas esas personas no habían nacido de nuevo, no tenían derecho a ir al cielo todavía. Pero también, hermanos, y esto es difícil, léanlo ustedes, Hebreos capítulo 10 y capítulo 12, donde aún los utensilios del cielo tuvieron que ser salpicados con la sangre de Jesucristo, porque el pecado de Adán cubrió cierta parte del cielo. Estaban infectados ciertos utensilios. Dice que se salpicó todo lo que estaba ahí y lo lavó y lo dejó blanco, hermanos. Lo preparó para que tú pudieras ir al cielo. Eso lo dice Hebreos, léelo. Tú lo puedes leer por ti mismo. Pero una vez que eso sucedió, no ha habido una sola persona que baje siendo de Cristo al infierno porque tenga que esperar como purgatorio para que alguien pague por esos pecados. Eso ya fue solucionado. Totalmente, hermanos. Legalmente, el pecado no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Lo ves? Es como... Ahora, puedes pasarte la vida padeciendo, toda tu vida padeciendo aquí en la tierra. Y es como si yo hubiera cometido algo y no quiero ir ahí a la cárcel, ahí con el sheriff, porque no vaya a ser que me reconozcan y algo pueda suceder y me metan ahí a uno de los cubículos esos. Sin saber que esa deuda nunca fue requerida por nadie. No voy porque no vaya a ser, y mejor me escondo, no me doy cuenta de lo que puede suceder. O si alguien me dice, oye, no vayas para allá porque ya saben quién eres y me están diciendo que ese crimen que se cometió en ese entonces, tú lo vas a tener que pagar. Hubiera querido comenzar mejor este ejemplo diciendo, el juez me dijo que ya era inocente. Pero no quiero salir por cuestiones de que no vaya a ser que me lleven y se den cuenta y se vayan a arrepentir y me metan a la cárcel, o me lleve un oficial y me diga, tú eres esa persona, ven conmigo porque se tiene que pagar. ¿Qué pasaría si yo en mi interior supiera que el juez había dicho, eres inocente? Pues me puedes llevar todas las veces que quieras, pero así como me llevas, te voy a ir ahí delante con el sheriff y el sheriff me va a decir, no, esta persona es inocente, esta persona ya pagó su deuda, aquí no puedes detenerla. Bye bye.
al oficial. No tiene autoridad para resguardarte ahí. Pero ¿qué pasa si tú no conoces ese decreto? ¿Qué pasa si tú no sabes que ya eres inocente? Y te llevan ahí y te dicen, es que tú cometiste esto. Y no sabes que ya la libertad se dio, se dejó caer el mazo diciendo eres libre, pero tú no lo sabes. Y te pueden meter a la cárcel. Y tú todavía estar ahí diciendo, no, pues es que sí, lo merezco, sin saber que el decreto de libertad ya había hecho sobre tu vida. ¿Lo ven, hermanos? Eso es el coraje que a mí me da con todos los cristianos. Porque como borregas, la religión los lleva y les dice, si no te quitas eso, te vas a ir al infierno. Si no haces estas cosas, no vas a merecer y no vas a ir al cielo y la justicia de Dios va a venir sobre ti. Ándele para que aprenda. No, pues sí, voy a orar otras 2 horas. Voy a hacer esto porque no vaya a ser que... ¡Ey! Jesucristo pagó por tu pecado en el infierno. No hay nada que te retenga. No hay nada que alguien pueda imponer sobre tu vida una vez que Jesucristo, siendo Él llevado al infierno y pagado el pecado tuyo y dejado ahí en el infierno y quitada la autoridad del pecado sobre ti, ¿qué tienes que hacer? Decir, hey, aquí no. Síntoma, no te recibo. Fue exactamente, hermanos, y la gloria es para Dios. Yo sé que muchos de ustedes han tenido ese tipo de victorias, pero fue exactamente lo que pasó ya hace casi 2 años, cuando vino el infarto. Dije, no, y me dolía 16 horas, me estuvo doliendo. Dije, no, sir, te vas a morir, no vas a llegar a San Antonio en el helicóptero. ¿Ves las patitas como las traes? Ya están frías, no vas a llegar. No. La palabra dice, no morirás, sino que vivirás y verás las obras de Jehová. Tenía yo que pararme en medio de esa situación y decirle a esa situación lo que mi hermano mayor hizo por mí en el infierno. No, todavía no he sido satisfecho de vida, porque hasta la Biblia dice, ¿verdad? Dice en los últimos versículos del Salmo 91, me glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. No estaba saciado de vida yo todavía. Ahora, si lo estás, ponte de acuerdo con Dios, pero no necesitas enfermarte para irte al cielo. Es una mentira del mundo. Si no me enfermo, ¿cómo me voy a ir al cielo? Habla con Dios. ¿Ya estás listo? Habla con Dios. No necesitas padecer en agonía. Jesús padeció la agonía por ti. Jesús gustó la muerte por ti. La probó, la oyó, la sintió, la vio, para que tú no tuvieras que sentirla. Como cristiano e hijo de Dios, reconciliado. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Ahorita les leo Jonás, nada más, rapidito para que vean la agonía de Jesús. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Dice en el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué? Reconcilió. No expió tu pecado, no lo cubrió por un ratito para que cuando vuelvas a decir una mentirita tengas que volver a pagar por ese pecado. No, esa es expiación, hermanos. Reconciliación significa que quitó el pecado de en medio, nunca más lo vas a volver a hallar en toda tu vida. A lo mejor te falta renovar tu mente con la palabra de Dios y quitar algunas esclavitudes o cadenas de la carne, sí, pero tu espíritu es perfecto. Tu espíritu nunca peca. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 5.
Ahí lean ustedes. Perdón, capítulo 3. Tu espíritu es perfecto, hecho a la imagen de Jesucristo. Nunca más le va a volver Dios a añadir absolutamente a ese espíritu perfecto tuyo. Que nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió con Él por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Llevar esta palabra ya a otras personas. Estamos completos en Cristo. Ahora cada uno que acepta a Jesucristo es una tierra nueva que puede expandir el reino de Dios y decirle a todos, hey, Dios ya pagó por todo eso. Recibe la salvación, recibe al Hijo. Y recibes la salvación. Y mis pecados, pero es que mi pasado, decía Maki, mi pasado, lo contó como un relato, ¿verdad? Mi pasado, esto, y me recordaba el enemigo, pues que te recuerde todo lo que quiera. Yo le recuerdo lo que mi hermano hizo por mí en el infierno. Cómo pagó por todo mi pasado, presente y futuro. No hay pecado que te pueda separar del amor de Dios. Jesucristo lo pagó totalmente, hermanos. Y lo pagó a gran precio. Por eso cuando viene algo equivocado a tu vida, párate, pero enojado, diciéndole al enemigo, yo no soy tu títere, ni soy tu objetito para que vengas a decirme que esto, que el otro. Jesucristo pagó por eso. Si quieres saber algo, ve y pregúntale a Él, porque la palabra dice que Él llevó mis enfermedades, sufrió mis pecados. Yo no tengo que sufrirlos, yo no tengo que llevarlos. Lo que sí llevo es su sanidad. Porque por sus llagas fui sanado. Y díselo a su cara las veces que necesites decírselo, hermanos. Haz valer tus derechos. Si yo te llevo ahorita a la cárcel y te meto ahí, vas a gritar hasta por los zapatos. ¿Por qué? Porque te voy a poner ahí legalmente. Ni siquiera sé si cometiste. Vas a hacer valer tus derechos como ciudadano del cielo. Bueno, haz valer tus derechos como ciudadano de Estados Unidos. Haz valer tus derechos como ciudadano del cielo. Dile al enemigo quién eres. No eres un objeto esclavizado al pecado, aunque en la carne puedas tener todavía estragos de ello. Yo no digo que no. Todavía me sigo quitando cosas en mi carne, pero mi espíritu es perfecto. Y una vez que yo entiendo la palabra de Dios, le digo a mi carne, no es correcto que hagas eso. Jesús ya pagó por eso. ¿Lo ven, hermanos? Hagan valer sus derechos, no a Dios. No le están ordenando a Dios, están utilizando lo que Dios hizo en Jesucristo para establecer la justicia de Dios en su cuerpo, en su tierra, en su casa, en su familia, en la sociedad donde ustedes están. Usen la palabra de Dios, están bajo el reino de Dios, no bajo el reino del mundo. Y la religión te enseña a seguir al mundo. Pues aquí yo no les voy a enseñar eso. Y ustedes ya no tienen excusa para salir con la cabeza baja. Ay, es que el enemigo me dijo que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ey, ahí está la palabra, úsala. Dile al enemigo cuál es la verdadera situación de tu vida. Y no acepten menos que eso. ¿Qué pasa si te vas al cielo? Lo peor que te pueda suceder aquí en este mundo es que le hagas así, ya estás en el cielo. ¿Me entienden, hermano? Lo cual no va a suceder si ustedes hacen valer sus derechos, porque a Jesús le costó a gran precio. Creo que cubrí gran parte. Me voy a ir a Jonás nada más para que ustedes vean el ejemplo y con eso yo creo que vamos repartiendo los elementos. Dije, por favor, vamos a tomar la comunión, hermanos, para sellar este pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. En otra ocasión, a lo mejor el domingo que entra, les cuento un poquito acerca de Hebreos 1, cuando Dios, después de levantar a Jesús de los muertos, lo restituye en el lugar más alto que hay y le dice, pero tú, oh Dios, en el principio creaste la tierra y lo restituyó con la gloria que una vez tuvo. Sí, Dios salió de su presencia y murió Él espiritualmente, sí, pero Dios lo restituyó nuevamente. Y lo hizo nacer de entre los muertos por la gloria del Padre. Y está sentado a la diestra de Dios en el lugar más alto. ¿Y sabes qué? Tú estás sentado con Él. Ephesians chapter 2. Sí, thank you. Bueno, en Jonás, antes de tomar los elementos,
Vayan buscando primero los Corintios 11. En Jonás capítulo 2, Jesús, hermanos, después de que está colgado en la cruz, la vimos en la semana pasada en el Salmo 22, cómo Él sufrió en esa cruz del madero. Pero el pago que Jesús llevó ahí, que primero fue en el alma, en el jardín de Getsemaní, y siguió en el madero, pero físicamente fue hecho un monstruo, quedó desfigurado de los hombres. Isaías 52, último versículo, desfigurado de los hombres su parecer fue Jesús, quedó como un monstruo. Físicamente sufrió todo lo indecible, lo impensable, hermanos. Pero qué bueno. It is finished. Consumado es. Consumado es el pacto de Abraham. Pero la redención aún no había terminado. Todavía tus pecados estaban en el aire y tenía que haber un pago por los pecados de todo el mundo, que fue lo que hizo cuando bajó al infierno. Bueno, esa agonía la describe Jonás en el capítulo 2 y dice así. Entonces, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jesús en el infierno ora a Dios desde el corazón de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 8, ustedes van a ver que Él bajó al corazón de la tierra. Mateo 12, versículo 40 y tanto, Jesús le dio la señal a los fariseos que decían, danos una señal para que creamos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo, no, una señal les voy a dar, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal, la estamos leyendo. ¿Qué sucedió en esos 3 días y 3 noches? Y créanme que he oído tanto disparate, hermanos, de que el pez ese no es nada más algo figurativo, que Jonás no entró, no se lo comió el pez, que es nada más... Ustedes saben las palabras esas. La primera letra comienza con B. Nada más estoy diciendo, es todo. La segunda, ustedes imagínensela. Desde el vientre del pez, y dijo, esto es lo que dijo Jonás, como sombra de lo que iba a venir. Dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol clamé. Jonás no estaba en el Seol, Jonás estaba en el vientre del pez. Entonces, ¿qué está profetizando? La agonía de Jesús en el corazón de la tierra. ¿Ok? Entonces Jesús bajó, murió, fue llevado por los perros que lo estaban rodeando, los toros de Basán, que los espíritus que lo rodeaban. Una vez que salió del cuerpo, lo agarraron y lo llevaron ilegalmente y dijeron, ya lo tenemos. A eso se refiere esto. Fue al Seol primero, no al seno de Abraham. Al seno de Abraham vino ya como alguien que nació de nuevo en el infierno, a librar a todos los cautivos y llevar la cautividad cautiva al cielo. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, y me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, o sea, lo llevaron al corazón de la tierra. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en el Salmo 22 y en los Evangelios, dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamé a ti y no me oíste, mas yo soy gusano, desechado de Dios, oprobio de los hombres. ¿Cuándo habían ustedes oído a Jesucristo hablar palabras como esas durante su ministerio? Esas palabras estaban en obediencia a la copa que tomó en el jardín de Getsemaní, que Dios le dijo, tómala por fe la muerte. Y él obedeció. Y comenzó a llamarse él mismo, yo soy gusano, oprobio de los hombres. Nuestros padres clamaron y tú los salvaste, pero yo fui desechado. Pues Satanás oyó eso. ¿Lo ven, hermanos?
y aprovechó la ocasión para llevarlo, creyendo que tenía el Hijo de Dios, lo agarró y lo llevó ilegalmente al infierno. Bueno, eso es lo que está leyendo en Jonás. Mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Está hablando él en el vientre del pez, pero Jesús siendo atacado en el infierno por los demonios, cobrándose el pecado tuyo y mío. Si tú dejas a Jesús morir, vas a poder vivir en éxito, en victoria. Pero si tú comienzas a levantarte en religiosidad y a decir, ay no, Jesucristo placa tu ira, nunca vas a poder experimentar la vida de Jesucristo que ganó para ti, porque no lo has dejado morir donde Él murió por ti. Y esto no es aceptado en la mayor corriente de las iglesias, hermanos, pero no me importa. I don't care, really, lo que piensen de mí. Los amo, pero como dicen los... El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Está hablando proféticamente. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Bajó como hombre. Si Dios no hubiera bajado a rescatarlo, Jesús no hubiera salido de ahí. Porque bajó con un espíritu separado de Dios. Pero siempre mantuvo su fe. Siempre, en medio de todo lo que Él estuvo padeciendo, por el castigo que llevó nuestro, estuvo Él en fe, creyendo que Dios lo iba a rescatar. Y créanme que si estando en la fe, hermanos, ante las situaciones es difícil, ahora en un lugar como esos, imagínense. No se lo imaginen, nomás créanlo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, no del vientre del pez. Referencia profética. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en el seno de Abraham, no, discúlpame, en el seno de Abraham no había tormento. ¿Cómo que su alma desfallecía? No te alejes de mí, Salmo 22, porque la angustia está cerca. ¿Cuál angustia si ya padeciste bastante? ¿Lo ven, hermanos? No hay duda. Lean Hechos 13, todo el capítulo 2 de Hechos 2, el capítulo 13, y van a ver cómo David proféticamente le dice al Señor, porque no dejaste mi alma en el Seol, ni mi cuerpo vio corrupción. Todo es confirmación de paso a paso lo que Jesús padeció por nosotros. Pero tú ya ganaste. Y no permitas que nadie te robe lo que Él ganó para ti. Nadie que venga y te diga contrario a eso. No es para que te pelees con nadie, pero no permitas que una religioncita venga y te diga, si no te quitas eso te vas a ir al infierno. Oye, espérame tantito. No me digas que si no me lo quito, muéstrame cómo quitarlo. Si es que tú sabes. Pero tendrías tú que caminar perfectamente y te voy a estar viendo. Y créanme que siempre se vuelve. Una vez me criticaron mucho porque yo fumé 26 años de mi vida, hermano. No sabía lo que estaba haciendo, no sabía. Pero finalmente, bajo la instrucción de la palabra, el Espíritu de Dios vino un día sobre mí y quedé totalmente liberado y libertado, sin efectos secundarios. Nada, hermanos, todo lo hizo el Señor. Y las personas que me apuntaron con el dedo, un día comprando aguas en el Oxxo, cuando vivíamos en Piedras, me formé en la fila y el que iba delante de mí era uno de ellos. Y cuando llegó ahí al mostrador, dijo, me da unos cigarros Marlboro, por favor, y unos, y yo atrás. No se crean. Pero nunca apunten a alguien con el dedo diciendo, si no te quitas eso, te vas a ir, o esto, no eres buen cristiano. No. O sea, denle palabras de aliento, muéstrenle la salida con la Escritura, pero no condenen. Jesús no vino a condenar. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta
tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Jesús le prometió que iba a ser obediente hasta la muerte y que iba a llevar el pecado de todos. Hizo todo eso por obediencia al Padre. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez, ahora sí, a Jonás, y vomitó a Jonás en la tierra. Bueno, es una alusión, es una comparación, una analogía de donde el Espíritu de Jesús, después de la victoria, fue depositado en el sepulcro de José de Arimatea. Y se resucitó y vino a la vida. Su cuerpo se levantó y salió, y después retomamos esa historia. Pero es lo mismo, está hablando de lo mismo. El Espíritu de Jesús fue vomitado o puesto sobre la tierra en su cuerpo, y su cuerpo no vio corrupción, no se corrompió, se levantó entre los muertos también, siguiendo la siguiente fase de la redención. ¿Ok? Y de ahí todavía falta la subida al cielo, donde su sangre es derramada y el pecado de nosotros totalmente satisfecho. Amén. Bien, creo que el Espíritu de Dios ha hablado en este aspecto. Ahora, aquí terminamos esa enseñanza. Hasta la semana que entra vemos cómo nos lidera el Señor, cómo nos guía. Pero quiero sellar esto con la comunión, hermanos. No hay pecados que tengan que estar confesando ahorita. No venimos a estar confesando pecados, venimos a confesar la victoria de Jesucristo, que si tengo pecados ya fueron pagados por ellos, y delante del Señor tomo y alabo su nombre diciendo: la victoria es mía. Con esto sello, con estos elementos, que la victoria es mía en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces los invito ahí a 1 Corintios, capítulo 11. ¿Saben que me volví a portar muy bien? Porque apenas es las 5 para la 1. Sí, no como... Jorge, mira lo que está diciendo Jorge. Gloria a Dios. Tenemos tan bonita familia, hermanos. Y estoy hablando de todos ustedes. Le doy gracias a Dios porque está construyendo algo sólido en la iglesia, y algo que está construido alrededor de glorificar y darle la gloria a Dios en todo aspecto. No se trata de ninguno de ustedes ni de ninguno de nosotros. Se trata de entender la voluntad de Dios para todas las cosas. Amén. Estaba muy frío. Ok, yo creo que se había congelado. Bien, en 1 Corintios, hermanos, tomen por favor. Es simbólicamente, ¿verdad? Usamos matzah porque pues simboliza perfectamente el cuerpo traspasado de Jesucristo. Pero ustedes lo pueden celebrar con cualquier pan, con cualquier galleta, es un simbolismo. La representación de lo que vamos a hacer es lo importante. Y en el versículo 23 dice el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Padre, te damos gracias por el cuerpo de Jesucristo. Gracias porque en Él se pagó el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, porque no hay absolutamente nada en este mundo que tenga autoridad para esclavizarme nuevamente a una enfermedad, a una pobreza, a escasez, a una situación de vida que el mundo indica que es la correcta. Gracias porque el pago fue completo en el cuerpo de Jesús, fue traspasado, fue muerto en el madero, fue sepultado, y su espíritu bajó a lo más profundo de la tierra a depositar y pagar por cada uno de mis pecados. Yo celebro tu vida, Jesucristo, y te doy gracias porque este pan que fue partido por nosotros también me ha dado ahorita la victoria
en Cristo Jesús. Ahora soy libre, soy victorioso, soy sano. Ningún virus se puede acercar a mí. Lo condeno en el nombre de Jesús y lo llamo mentiroso. En un radio de 10, ¿cuántos son? 12 pies caerá delante de nosotros, como está escrito, porque por cuanto pusiste a Jehová, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga COVID-19, ni 20, ni 21, no me importa, tocará tu morada. En el nombre de Jesucristo, levanto la promesa de Dios y la llamo mía, junto con el poder y la autoridad en Cristo Jesús, en donde estamos sentados a la diestra del Padre y celebramos la victoria que Él celebró, pero a nosotros nos fue dada la responsabilidad de declarar la multiforme sabiduría de Dios a todo principado y a toda potestad y decirles que Jesucristo es Dios y que Él reina por los siglos de los siglos y no hay poder más alto que esto. Y lo partió, dice la Escritura, habiendo dado gracias. A este cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan, el cuerpo de Jesús. Ahora tomen la copa, hermanos, por favor. Dice en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Damos las gracias, Señor, porque esta sangre derramada, Señor, fue una sangre que erradicó totalmente el pecado de sobre toda la humanidad. El poder de tu sangre, Señor, a veces no lo entendemos, pero fue uno, y es uno, que puso al pecado en el lugar que le corresponde, y que por medio de esta sangre derramada nos has reconciliado con nuestro Padre, con aquel que una vez perdimos compañerismo con Él. Ahora hemos sido reconciliados por ti y somos nuevamente hijos. Y tú nos diste esta sangre sobre el altar para reconciliación. Y te damos gracias por ella, porque al recordarla estamos dando testimonio de que somos más que vencedores por Cristo Jesús y por la sangre que fue derramada de acuerdo al testimonio que estamos dando, Padre. Le damos las gracias, Señor, por esta victoria. No hay nada que pueda venir en contra nuestra o en contra de esta congregación que Jesús no llevó. La victoria fue total y rotunda, y esta sangre es testimonio en el lugar más alto del cielo que esa victoria es nuestra. Te damos las gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo la recibimos. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que han compartido, quebrado el pan, tu cuerpo. Te doy las gracias, Señor, porque ahora cada uno de ellos conoce el verdadero significado de la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús y cómo en Él somos más que vencedores y más que todos los héroes que salían en las caricaturas de Superman. Somos hombres invencibles en tu palabra, inmortales de aquí en adelante en el Espíritu. Nadie puede quitarnos la vida que tú nos has dado.
y viviremos eternamente a tu lado, Señor, celebrando estos momentos por la eternidad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale las gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, pues gracias. Fue verdaderamente una celebración hoy. Gracias a todo el equipo de alabanza, de adoración, y a todos los que hacen todo su esfuerzo por hacer un set como este. Me preguntaba cómo iba a entrar con el humo ese, pero la hermana Lupita me dio una declaración muy hermosa. Aunque ahorita estamos usando este humo, el que andamos buscando es el real de la gloria de Dios. Entonces muy pronto no vamos a necesitar ese aparatito. Amén, así va a ser. Hermanos, son invitados el martes, donde hay un poquito más de explicación sobre este tema que estamos viendo de la Pascua. Los que quieran venir ya saben, y los que no, pues ya saben también, ¿verdad? Dios los bendice, los amamos mucho en Cristo Jesús. Amén. Quedamos despedidos.